Entonces, la pregunta con la cual yo quiero comenzar esta mañana es, habiendo recordado lo que aprendimos de Lot la semana anterior, de cómo él, por elegir lo material y las cosas del mundo por encima de Dios, terminó por acarrear a toda su familia a Sodoma y finalmente perder a su familia. Teniendo en cuenta eso, la pregunta que yo quiero hacerles esta mañana, para que la piensen, es: ¿qué pasa cuando un padre de familia se entrega totalmente a Dios? Yo quiero que te piense por un momento, queridos varones aquí presentes. La pregunta es: ¿usted necesita entregarse más a Dios o no? Piénselo. Ya, digamos, usted no está seguro si es creyente. ¿Ya? Está escuchando la palabra, no está seguro si se ha convertido. Bueno, imagínate, ¿qué pasaría si tú te convirtieras realmente al Señor? ¿Cómo cambiaría tu vida y cómo cambiaría tu familia? O a lo mejor tú eres un hermano creyente, un discípulo del Señor, ¿ya? Amas al Señor, has confiado en Él como tu Salvador y todo. Pero ¿cómo sería tu vida si tú te consagraras más al Señor? ¿Cómo sería tu familia si tú le pusieras al Señor por sobre todo? Hicieras todo el esfuerzo de tu corazón, todo el esfuerzo de tu alma para guiar a tu familia en los caminos de Dios. ¿Cómo sería tu familia? Piensa por un momento en lo que Dios es capaz de hacer. Otra pregunta relacionada con esto es: ¿qué es capaz de hacer Dios en tu familia? ¿Cómo serían tus hijos si ellos realmente amaran al Señor? Si ellos realmente vivieran para Cristo y que ellos aprendieran no solo a vivir para Cristo, si ellos realmente amaran a la iglesia del Señor. ¿Cómo sería? Hoy vamos a ver la historia de un padre de familia, vamos a ver la historia de una familia que tuvo un padre entregado al Señor. Vamos a ver algo más positivo que la semana anterior. La semana anterior vimos un padre que era creyente, pero no estaba totalmente entregado al Señor. Hoy vamos a ver a un padre que estuvo totalmente entregado al Señor. Un padre que Dios le dio sabiduría. Un padre que temía a Dios, creía en el Señor. Dios le puso una prueba muy dura y ahí demostró que él amaba y confiaba realmente en el Señor. Y vamos a ver cuál fue el resultado de eso. ¿Cuál será el resultado? Algunos están pensando, ¿de quién se tratará? A ver, voy a dar la posibilidad. ¿De quién piensa que usted se trata? ¿De Job? No. ¿Abraham? No. ¿Noé? Sí, Noé. Muy bien. La familia de Noé. Comienza la historia diciéndonos lo siguiente. Escucha atentamente la historia. Dice la palabra del Señor que Dios vio que la tierra estaba llena de maldad y que toda la intención de los hombres era continuamente el mal. Al ver esto, dice la Escritura, que Dios sintió pesar de haber creado al hombre y decidió enviar un juicio para exterminar al hombre y a todos los seres vivos de la tierra. Tan grande sería la maldad que Dios tomó esta decisión. Sin embargo, dentro de toda esta gente malvada que poblaba la tierra, dice la palabra que hubo un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor. Su nombre era Noé. La Escritura literalmente dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice la Escritura, además de Noé, que Noé era un varón justo y perfecto en sus caminos y que Noé caminó con Dios. Era un hombre justo, íntegro, y él caminaba con Dios. Hermosa esa expresión, caminar con Dios, ¿no es cierto? Un paréntesis. ¿Qué otra persona de la Biblia se menciona que caminó con Dios? Enoc caminó con Dios. Y dice la palabra que entonces Noé, que era un hombre justo delante de Dios, engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. No se olviden de ellos.
Dios entonces, cuando toma la decisión de destruir al mundo, dice la palabra que Dios le comunica a Noé sus planes. Y Dios le dice a Noé que Dios va a destruir la tierra con un diluvio y que iba a eliminar toda carne y todo ser viviente. Y entonces Dios le dice a Noé, constrúyete un arca, es decir, una especie de barco gigante, para que entres tú y tu familia y 2 ejemplares o una pareja de cada animal y de las aves del cielo y los reptiles y las bestias del campo. Entonces dice la palabra que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pasado el tiempo, transcurrido el tiempo de lo que Dios le dio esa orden, Noé ya había comenzado y había trabajado en lo que Dios le encargó. Dice que Dios, pasado el tiempo, Dios le dijo a Noé que era la hora de que él entrara en su casa junto con su esposa, con sus 3 hijos y con sus nueras y con los animales que Dios había decidido, una pareja de cada especie y 7 parejas de los animales puros. Entonces dice la palabra que otra vez Noé hizo conforme a lo que Dios le había ordenado. Cuando Noé tenía 600 años, dice la Biblia que Dios hizo llover sobre la tierra. Dice que hizo llover sobre la tierra y las escrituras dicen que fueron rotas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Tanta lluvia cayó, tanta agua llenó la tierra que toda la tierra se inundó hasta cubrir por sobre los 6 metros y un poco más las cumbres más altas de la tierra. Chimborazo, el Everest, etc. ¿Ya? Y entonces dice que pasado eso, que las aguas prevalecieron y el arca flotaba en medio del mar y que las aguas prevalecieron 150 días sobre la tierra. Entonces dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y todos los que estaban con él en el arca. Y entonces, como Dios se acordó de Noé, entonces Dios hizo pasar un viento sobre la superficie de las aguas, de modo que las aguas comenzaron a descender de a poquito, y pasado un tiempo dice que el arca se posó sobre los montes de Ararat. Entre paréntesis, en los montes de Ararat, hay justamente una formación en la tierra, una formación rara, justamente con la forma de un gran barco. Y que muchos estudiosos y científicos piensan que ese podría ser los restos del arca. Entonces dice la palabra que pasado un tiempo Dios le dijo a Noé que era hora de salir del arca, junto con su familia y con las aves y los animales que estaban en ella. Entonces Noé abre la compuerta del arca, abre la cubierta y hace volar unas aves para ver cómo andaban. De pronto una de las aves trae en su pico una rama de olivo y se da cuenta que ya las aguas habían bajado. Después envía una paloma varias veces hasta que al final la paloma no vuelve y ahí entiende que las aguas finalmente, que la tierra se había secado. O por lo menos se había secado en condiciones de poder salir, ¿no? Y entonces dice la palabra que al salir, que pasado el tiempo Noé salió del arca junto con su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras y todos los animales. Y al salir Dios los bendijo y les mandó a que se multiplicaran y llenaran la tierra. Entonces Noé edificó un altar al Señor donde presentó un sacrificio y adoró el nombre del Señor. Después de eso, Dios hace una promesa a Noé y le dice a Noé y a todos sus descendientes que Dios nunca más iba a destruir la tierra y exterminar a los seres vivos con un diluvio de aguas. Y como una señal de ese compromiso que Dios estaba haciendo, estableció su arco en los cielos. De modo que sea un recordatorio constante de ese pacto que Dios hizo con los seres humanos. Entonces dice la palabra que finalmente se salvó Noé
con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras y los animales que Dios designó. Pero la historia no termina ahí. La palabra nos narra un último episodio que es un poco amargo y como que daña la imagen bonita de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y dice que Noé, habiendo salido del arca, ya habiendo comenzado a trabajar la tierra y a volver a su vida cotidiana como antes, a comenzar de nuevo, plantó una viña. Y del fruto de la viña él fabricó vino y bebió. Se fue a su tienda a beber vino y se emborrachó y se quitó la ropa y estaba desnudo en su tienda. En eso dice la palabra que entra su hijo Cam y la escritura dice que Cam vio la desnudez de su padre y fue y les avisó a sus hermanos. Sem y Jafet, al oír las palabras de su hermano Cam, inmediatamente corren a buscar ropa para cubrir a su padre. Y entrando en la tienda, se ponen de espaldas y de espaldas entran y visten a su padre sin ver su desnudez. A lo que Noé se despierta de su borrachera, supo lo que su hijo Cam había hecho al ver su desnudez y pronuncia una maldición para su hijo Cam y sus descendientes, donde ellos iban a ser esclavos y servidores de los descendientes de sus hermanos. Y también pronuncia una bendición para Sem y una bendición para Jafet. De estos 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fue poblada toda la tierra y todos de alguna manera descendemos de algunos de estos 3. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué les llama la atención de Noé, pero con relación a su familia? Como padre de familia, como esposo. Acuérdense que estamos viendo las familias de la Biblia. Esta historia nos enseña mucho acerca de la condición humana, nos enseña mucho acerca de la redención, pero también nos enseña acerca de la familia. ¿Qué nos enseña acerca de la familia esta historia? Que Noé logró salvar a su familia. ¿A diferencia de quién? A diferencia de Lot, ¿no es cierto? Hechos dice, el apóstol Pablo le dice, ¿no?, al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este caso, ¿tuvo Noé una fe verdadera en Dios? ¿Sí? ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Le salvó a él y ¿a quién más? A su familia, a su casa, ¿me comprende? Y además de eso, ¿a quién más? No solo a su esposa y a sus hijos, a sus nueras. No como los yernos del otro que no se quisieron salvar. Aquí hasta las nueras se van salvadas. Sí, les quiso salvar Lot, pero no quisieron. No le creyeron. No le creyeron. Qué terrible es no tener una palabra de autoridad, que no confíen en ti. Eso es duro, pero también son responsables. No le echemos la culpa a todo a Lot, porque el pobre Lot le hicimos leña, ¿no? La palabra dice que era justo. No todo era culpa de Lot. Lamentablemente Lot tomó una mala decisión. Muy bien, gracias por esos comentarios y siempre me gusta que ustedes puedan meditar y compartir su opinión, porque eso hace que usted tenga una actitud más activa, ¿me comprende? Y la pasividad nunca es muy buena. La pasividad tiene su lugar, pero no es muy buena la pasividad. Siempre tenemos que ser activos. Incluso después de escuchar estas enseñanzas, usted tiene que decir, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Entonces yo puedo ver aquí que la verdad central de esta historia es que por causa de Noé, Dios salva a toda su familia. Por causa de Noé, Dios salva a toda su familia. Y aquí vemos lo importante, hermano, que yo quiero que ustedes se recuerden. Si solo esta frase puede recordar y aplicarlo a su vida, es que cuando un padre de familia realmente ama y teme y se consagra a Dios, su familia va a ser bendecida. Es cierto que algunos de ustedes conocieron al Señor cuando ya sus hijos estaban grandes, cuando ya estaban formados, incluso cuando ya no estaban con ustedes. Pero créame que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, ¿no es cierto? Pero cuánto más por aquellos que todavía tienen la bendición de tener a sus hijos en casa. Pero aunque no tengas a tus hijos, tienes a una esposa, a la cual también tienes que bendecir.
Y si no tienes esposa, habrán aquí algunos varones que no tienen esposa, hay algunos. Un día podrás tenerla, si el Señor te bendice con ese privilegio, y tendrás hijos, y tú tienes que ser de bendición para ellos. Entonces, la clave aquí es que Dios decide salvar, ¿están conmigo, hermanos? Así que preste mucha atención. Dios decide salvar a toda la familia por causa de Noé. Génesis 6, 17 dice, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Dios le dice a Noé, estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, contigo, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, miren lo interesante, ¿no? Aquí nos muestra claramente que el pacto de salvar, el compromiso de salvar, Dios lo hace con Noé. Pero por causa de Noé, Dios decide salvar a su familia. Esto es muy importante porque, escúchenme, esto tiene que ver, queridos varones, yo quiero que me entiendan, padres de familia, hay un orden en la Escritura. Y Dios trabaja de acuerdo a ese orden. El orden es que el hombre es la cabeza. Y como el hombre se comporte con Dios, Dios tratará a su familia. Y la manera en que el hombre viva su relación con Dios va a afectar positiva o negativamente a su familia. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y después dice que los descendientes de Caín, ¿qué pasó con los descendientes de Caín? Uno de ellos tomó muchas mujeres, el otro mató a otro hombre, dijo, si Caín será vengado 7 veces, 70 veces 7 lo seré yo. Siguieron el mismo camino de su padre. Cuando se habla de la vida de los descendientes de Caín, no se menciona a Dios en ninguna parte. No se menciona a Dios. Después dice que Dios le dio otro hijo a Adán y Eva, que era Set. ¿Y qué se dice de Set? Que de los hijos de ellos, en ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. No se dice a qué se dedicaron, pero se dice que invocaron el nombre del Señor. Entonces, la actitud que el padre de familia, que el varón tenga hacia Dios, afectará a su familia. Si no teme a Dios, su familia no temerá a Dios. Si no está comprometido con el Señor, su familia tampoco estará comprometida. Entonces aquí hay una verdad importante. Es por eso que, hermanos, varones, tienes que tomar con mucha seriedad tu posición como cabeza de hogar. No es cualquier cosa. Detrás de ti hay una familia. Detrás de ti hay hijos, hay una esposa. Si tú no vives una vida comprometida con el Señor, no esperes que ellos lo vivan. A veces queremos que nuestros hijos sigan al Señor, pero si tú como padre no sigues al Señor, ¿qué vas a esperar? Pero aquí tenemos a un varón que amaba al Señor. Y qué lindo ver un padre comprometido con el Señor. Él sabrá guiar a sus hijos. Él sabrá darles el ejemplo. Creo que a veces el ejemplo habla más fuerte que las mismas palabras. Sí, yo tengo la bendición, siempre lo cuento, yo siempre lo contaré, que yo tengo la bendición de haber tenido, bueno, todavía lo tengo, ¿no? De tener un padre y una madre que amaban al Señor. Pero aquí viene el punto, hermanos. Miren, detrás de ti, querido varón, hay una esposa, hay hijos, hay futuros yernos, futuras nueras. Habrán nietos y descendientes. Piensa en cómo vives tu relación con Dios. Si no, no estés así, avanza. Entrégate al Señor, da pasos de cambio. ¿Me comprende? El segundo punto, entonces la verdad central es que Dios salva a su familia por causa de Noé. Y el punto central de la historia aquí, de la bendición, es Noé como familia. Es cierto, es la obra de Dios. Pero acuérdense lo que yo les dije hace unos domingos atrás, no sé si fue el domingo atrás. Cuando el apóstol Pablo habla de la obra de Dios, ¿qué dice? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, con eso el apóstol está diciendo, mira, el que hace la obra es Dios. Sí, pero hay alguien que planta y hay alguien que riega. Si no hubiera habido alguien que plante y alguien que riega, ¿a qué Dios iba a dar el crecimiento? Mira, que tus hijos sirvan al Señor es una obra de Dios. Pero tiene que haber un padre que sea cabeza de hogar. Tiene que haber un varón ahí que guíe, que ponga el ejemplo, que se consagre a Cristo. El punto central, primero, Noé, aunque se menciona que era un hombre justo, y ya vamos a hablar de eso, primeramente lo primero que se dice de Noé, ¿qué es?
lo primero que se dice de Noé. Génesis 6, versículo 5, dice que Dios vio que la maldad era mucha en la tierra y que toda intención del corazón era continua al mal. Y entonces dijo Dios, versículo 7, raeré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Pero versículo 8, y aquí está donde se menciona lo primero de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Aquí viene el punto. Noé era un hombre justo, y vamos a explicar, pero no era un hombre perfecto, porque después se pega esa borrachera, se desnuda. Entonces sabemos que no era un hombre perfecto, ¿no? También cometió errores graves. Pero dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Y aquí viene el punto. Nos enseña que Noé llegó a ser lo que fue porque Dios derramó su gracia sobre él. El hecho de que se diga que él era justo, el hecho de que dice que era perfecto, es el resultado, es el fruto de que primeramente Dios inclinó su gracia hacia Noé. ¿Cómo se demuestra que la gracia de Dios se inclinó a Noé? En que Dios le comunica que va a destruir el pueblo y le indica cómo salvar. ¿Sabe cuál es la primera? Escúchame, ¿sabe cuál es la primera experiencia de alguien con el favor, con la gracia de Dios? Es cuando Dios te comunica cómo ser salvo. No, el favor de Dios no es que te haya ido bien en los negocios. El favor de Dios no es principalmente que las cosas te han salido bien. Es más, a muchos de nosotros las cosas no nos han salido como nosotros queremos. Pero el favor de Dios se muestra principalmente y por sobre todo en que Dios te advierte del juicio que va a venir, pero te dice cómo ser salvo también. ¿Sabes por qué? Porque Dios no le dijo al resto de la humanidad que Dios iba a destruir el mundo. Y Dios no le dijo al resto de la humanidad que había una manera de ser salvos. Nosotros tenemos esa idea equivocada. Hay muchas personas que tienen esa idea equivocada de que Noé estuvo predicando y que la gente no quiso meterse en el arca. No, Dios no le dijo a la gente que iba a haber un arca para salvarse. Dios solo le dijo a Noé y a su familia cómo ser salvos. Y déjame decirte algo, que el hecho de que nosotros estemos aquí escuchando la palabra de Dios, que Dios nos enseñe que Él es un Dios santo, que va a juzgar el pecado, que las cosas son serias delante de Dios, incluso enseñándonos, como vimos la semana anterior a través de la vida de Lot, que si no andamos bien con Dios, nuestra familia se puede perder. El que Dios nos diga eso es un acto de gracia, porque a otros no les dice, porque otros no han escuchado la palabra de Dios.